Buenas, mis queridos Talmidín. Vamos a estudiar de las halajot de Purim, ya que nos encontramos en víspera del ayuno, víspera del ayuno de Esther, el ayuno de Purim, que es el día 13 de Adar, que ya la otra semana cae jueves, y el viernes es la fiesta de Purim, que es 14 de Adar, el día 26, y estamos en víspera de Shabbat. Pues tenemos fiesta con puente, entonces estamos estudiando nosotros, vamos a empezar a estudiar estas halajot de Purim para tener presente todas estas leyes, para hacer un Purim de acuerdo como quiere la Torah. Ok, entonces nosotros hacemos esto para este estudio de Torah, para mérito, para Kavod y honra del rabino Naftali Espinosa, y también para el rabino Saúl Wigoda Teitelbaum, y lo hacemos también para el Leo Nishmat Harraf Zvi Ben Arié de bendita memoria. Entonces, decimos nosotros que en el Simán 686, ¿verdad?, del Shulchan Aruch, de las leyes de los ayunos, de leyes sobre la Megilá, dice que se permite ayunar el día antes y después de Hanukkah y Purim. Entonces, nosotros ayunamos el día 13 de Adar, y si Purim cae el domingo, comenzamos el ayuno el jueves. Entonces, el Ramá nos dice a nosotros que no estamos obligados de la Torá, ¿verdad?, en este ayuno. Por lo tanto, podemos ser indulgentes al momento del ayuno. Por ejemplo, una persona que está embarazada, una mujer amamantando, o que no está gravemente enferma, ¿verdad? E incluso si solo tiene dolor en los ojos que le molesta mucho, no deben ayunar ni ayunar un día más tarde. Pero otras personas que no tienen que ayunar en un momento separado del resto de la congregación, ¿verdad? Y si Purim cae el domingo y el ayuno se trasladó al jueves anterior y cae en una circuncisión, se permite comer en la ciudad de la circuncisión, y al día siguiente, el viernes, los que comieron deben hacer este ayuno. Entonces, hay quien ayunan 3 días para el ayuno de Esther, ¿verdad? Y el Simán 687 dice que una persona está obligada a leer la Megilá Esther por la noche y regresar a repetirla durante el día. Para la lectura de la noche, su hora es toda la noche. Y para la lectura del día, su hora es todo el día, desde el amanecer hasta el final del día. Y si uno lo lee desde el amanecer, ha cumplido ya con esta obligación. Entonces, postergamos en estos tiempos, estos días se posterga el estudio del Torah para poder en este tiempo escuchar la Megilá, más aún por el resto de misbot de la Torah, porque todas ellas son dejadas postergadas durante la lectura de la Megilá. Entonces, no hay nada que postergue a la Megilá por sobre ella, excepto por un muerto que no tiene quien lo reclame, ni nadie que lo entierre, porque quien lo encuentra lo enterra primero y luego lee la Megilá. Entonces el Ramá dice que todo esto solo se trata de una situación en la que uno puede hacer las dos cosas. Pero si es imposible hacer las dos, ¿verdad? No hay una misbah de la Torah que aparte la Megilá, ¿verdad? Entonces el Ran y el Beit Yosef, en el nombre de Tosafot y Mehar a Mizrahi, y el cadáver no reclamado es lo primero, es precisamente cuando lo es posible leer después la Megilá y Mehar a Mizrahi. Entonces, en el Simán 689 dice que todos están obligados, ¿verdad?, a leer la Megilá, hombres, mujeres, extranjeros, residentes, siervos, esclavos, ¿verdad?, liberados, que son liberados, y enseñamos a nuestros hijos a leer la Megilá. Entonces es lo mismo si uno lee o escucha de alguien que lee.
¿verdad? Entonces ha cumplido con su obligación. Es decir, si escucha que alguien que está, de alguien que está obligado a leer, por lo tanto, si el lector era un minusválido, un menor de edad o un enfermo mental que escucha de él, no cumple su obligación. Y hay quienes dicen que las mujeres no cumplen la obligación para los hombres, ¿verdad? Y Ramalo dice que hay algunos que dicen que si una mujer lee para sí misma, bendice para escuchar la Megilá, porque no está obligada a leer, ¿verdad? Entonces el Mordecai, en el primer capítulo de la Megilá. Entonces el mes de Adar, pero dice que en el Talmud, en el tratado de Ta'anit, en el Daf, el 29b, dice que cuando comienza el mes de Adar, se aumenta la alegría, tal como dice en Megilá Esther, que el mes de Adar fue el que se transformó de tristeza a alegría, por lo tanto es un mes que tiene un buen masal, ¿verdad? Entonces la persona que tiene un pleito judicial contra un no judío, que trate de intimidarlo en el mes de Adar, ya que en este mes hay mayor probabilidad que su juicio concluya de manera exitosa más que en otros casos. Entonces, el que embarca en el mes de Adar o el que emprende un viaje y sabe que no va a tener una Megilá para llevar o un lugar para escucharla, podrá leerla desde el comienzo del mes de Adar, pero no podrá recitar la verajá por ella. Entonces, pero la seudá de Purim, ¿verdad? Mishloach, Manoch, Matanot, la Eviodim, se deben realizar únicamente el día de Purim, ¿verdad? Entonces, ayuno del 7 de Adar. Existe una costumbre de las personas piadosas de realizar un ayuno el día 7 de Adar, que es el día del fallecimiento de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu murió el 17 de Adar, el 7 de Adar, perdón. Y asimismo acostumbran a realizar la noche del 7 de Adar un estudio especial en su Mishmah. Entonces, el año que tiene dos, ¿verdad? O Adar 2, que tiene dos Adar, que sucede cada 4 años. La costumbre es que el estudio y el ayuno se realiza en el segundo Adar, pero es bueno también que se realice un estudio en el primer Adar. Y hay quienes acostumbran que si hay 10 personas ayudando el día 7 de Adar en el mismo Beit HaKnesset, se saca el Sefer Torah en la tefilá de Minjá y se lee el párrafo Baijal Moshe. Y también se agrega el párrafo Anenu en la Amidá, como en todos los ayunos. Y hay quienes dicen que el Hassán, cuando repite la Amidá, no deberá recitar Anenu en voz alta. Entonces, en el ayuno de Esther, en el Ta'anit Esther, en los tiempos de Mordecai y Esther, se reunieron los Yehudim el día 13 de Adar para realizar una tefila especial por los enemigos que los odiaban y que los querían exterminar. Y necesitaban de una salvación especial para poder superar ese momento, ese día que realizaron la tefilá. Ellos también ayunaron, tal como lo realizó Moshe Rabenu, el día que el pueblo de Israel peleó contra Amalek. Entonces, Hashem escuchó sus plegarias y recibió su teshuvá. Y el día que pensaron los Goim gobernar sobre los Yehudim, fue exactamente al revés. Los Yehudim gobernaron sobre los Goim y mataron a sus enemigos, que eran 75,000 personas, ¿verdad? Más los que mataron en la ciudad de Shushan. Y los Yehudim, milagrosamente, de los Yehudim no cayó ni una sola persona. Por tal motivo, se estableció la costumbre de realizar todos los años ese mismo día un ayuno llamado Ta'anit Esther, ¿verdad? Entonces, en la Mishnah Berurah, en el Simán 686, Daf 2 escribe que la razón
por la cual ayunamos en este día es porque en el tiempo de Mordecai y de Esther, los judíos se reunieron para defenderse de sus enemigos el día 13 de Adar. ¿Por qué? Porque ese era el día en el cual el rey de Persia había decretado que fueran exterminados. Entonces, en este día, rogaron a Hashem que les tuviera compasión y que los ayudara a vencer a sus enemigos. Además, la misma Mishnah Berurah en el Simán 549.1 señala que el objetivo de un día de ayuno es decidirnos nosotros a mejorar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Si una persona ayuna sin esforzarse por mejorarse a sí misma, entonces ha ignorado la esencia del día. Por lo tanto, ayunar previo a Purim a nosotros nos insta a reflexionar el grandioso y misericordioso milagro que Hashem ha hecho por su pueblo. Pero si el ayuno cae en Shabbat, ¿verdad? Si el día 13 de Adar cae en Shabbat, ya que no se puede ayunar en Shabbat, excepto Yom Kippur, se adelanta el ayuno, el Ta'anit, el jueves, que sería el 11 de Adar. O sea que en vez de ayunar el 13, se ayuda el jueves, ¿verdad? Para que tampoco vaya a caer en víspera de Shabbat, porque nos toca todo lo que es la comida de Shabbat, hacer las cosas que hacemos nosotros para el día de Shabbat. El único ayuno de Torah que no se posterga, ni se adelanta, ni se atrasa, es el ayuno de Yom Kippur, que así caiga en Shabbat, se debe realizar. Entonces, ¿quiénes son las personas que están exentas del ayuno? Las personas que están exentas del ayuno son las mujeres embarazadas o que estén lactando. Estas están exentas de este ayuno, y una mujer embarazada está exenta de ayunar a partir de los 90 días del embarazo. Pero antes de ese periodo ella puede ayunar tranquilamente, a excepción de que sufra de vómitos, ¿verdad? O si se sintiera muy débil, ella lo tendrá que decir, ¿verdad? Yo me siento mal, me siento con vómito, entonces estará exenta de ayunar desde el principio de su embarazo. Entonces, la mujer que está amamantando, aunque hubiese dejado de hacerlo dentro de los 24 meses del nacimiento de su bebé, está exenta del ayuno. En el caso de una mujer que tuvo un aborto dentro de los 24 meses, está exenta del ayuno, pero una mujer dentro de los 30 días de dar a luz, aunque quiera, no deberá ayunar. Entonces, una persona que está enferma, aunque no tenga riesgo de vida, está exenta del ayuno y no deberá realizarlo. Así como tampoco una persona que se sienta muy débil o un anciano que siente debilidad no deberá realizar este ayuno, ¿verdad? Entonces, pero las personas que no tienen ningún inconveniente deberán participar con los demás de este tanit, de este ayuno, aun si viene de viaje y le es difícil enfrentar el ayuno, que se esfuerce y lo realice. Entonces, también un novio que está entre los 7 días de su casamiento, esta persona no deberá ayunar. Del mismo modo, un Brit Milá que caiga en Ta'anit Esther, el padre del bebé, ¿verdad? El Sandá, o sea, la persona que sostiene el bebé en el momento que se le realiza el Brit Milá, y el Moel, que es el que realiza el Brit, no deberán realizar el Ta'anit, el ayuno. Y en el caso que ellos estén dispuestos a ayunar, no deberán hacerlo, ya que para ellos se considera como un Yom Tov. Entonces, en Minjá del Ta'anit Esther, del ayuno de Esther, es bueno siempre que hayan 10 hombres realizando el ayuno para poder sacar el Sefer Torah, y que el Hassán pueda agregar en la Hazara la verajá de Anenu, ¿verdad? Pero si no hubiera 10 hombres que realicen el ayuno, aunque haya 6, es suficiente, siempre y cuando el total de los hombres presentes sea como mínimo 10. Entonces, la lectura de la Megilá, dice el Ramban en Mishneh Torah, Leyes de la Megilá, y Hanukkah 1,
el capítulo del 1 al 3, señala que es una misma positiva ordenada por los rabinos para leer la Megilá a la hora señalada. Entonces, es bien sabido que esto fue ordenado por los profetas, ¿verdad? Todos están obligados a esta lectura, hombres, mujeres, conversos, esclavos liberados, los niños también deben ser entrenados para leerla, incluso los sacerdotes deberán descuidar su servicio en el templo y venir a escuchar la lectura de la Megilá. Del mismo modo, se debe descuidar el estudio de la Torá para escuchar la lectura de la Megilá. Sin duda, esto se aplica a las otras mismos de la Torá. O sea, la observancia de todas ellas es reemplazada por la lectura de la Megilá. No hay nada que tenga prioridad sobre la lectura de la Megilá, excepto, ¿verdad? Como ya dijimos anterior, el entierro de un misbah de Meir, ¿verdad? O sea, un cadáver que no tiene a nadie que se encargue de ello. O sea, una persona que se encuentra con un cadáver debe enterrarlo y luego leer la Megilá. Entonces, pero eso suele suceder, ¿no? Entonces, uno puede cumplir su obligación leyendo o escuchando la lectura de otra persona, siempre y cuando que uno escuche una persona que está obligada a escuchar la lectura. Por esta razón, si el lector era menor de edad o mentalmente incompetente, como acabamos nosotros de leer al principio, aquel que escucha su lectura no cumple con su obligación. Entonces, es una misbah leer toda la Megilá y leerla tanto de noche como durante el día. Toda la noche es un momento apropiado para la lectura nocturna y todo el día es apropiado para la lectura del día. Entonces, ¿cuál día es el día apropiado para leer la Megilá? Entonces nos dice el Rambam y responde que los sabios ordenaron muchos tiempos diferentes para su lectura, como sugiere el libro de Esther en el capítulo 9, versículo 31, que dice, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, ¿verdad? Entonces, los siguientes son los días en que se lee la Megilá. Cada ciudad, ya sea en Eretz Israel o en la diáspora, ¿verdad? Que estaba rodeada, ¿verdad?, por un muro en la época de Josué bin Nun, debía leer la Megilá el día 15 de Adar. Ese día era el que lo leían cuando estaba en la época de Josué bin Nun, ¿verdad? Entonces, esto se aplica incluso cuando un muro que rodea la ciudad en este momento, ¿verdad? Entonces, tal ciudad se llama, ¿verdad?, que de cada ciudad que no estaba rodeada por un muro en el momento de Josué bin Nun debiera leer la Megilá el día 14 de Adar, y esto se aplica incluso cuando hay un muro que rodea la ciudad. En este momento tal ciudad se llama Or. Entonces, Yotze, ¿verdad?, salir de la obligación por lectura de otro. La mitad verbal en Simán 689, ¿verdad?, dictamina que es necesario que el lector tenga la intención de cumplir con el oyente, ¿verdad? Y en él agrega que hay quienes dicen que las mujeres no pueden cumplir la obligación de los demás, ya que ella no está obligada a leer, solo a escuchar, porque ella no está obligada en los asuntos misbot de un hombre, pero de todas formas puede hacer cumplir a su amiga. Entonces, la Mishnah Berurah señala que todos los oyentes están obligados a escuchar con atención cada una de las palabras que pronuncia el lector de la Megilá. Por lo tanto, es importante que quien lea la Megilá sea experto en esto, ya que si saltea una sola palabra o si quien escucha no oyó una sola palabra, entonces no salió de su obligación y será necesario que nuevamente se lean las palabras faltantes. Y dice el Yalkut Yosef en el 54,
versículo 8, dictamina que alguien que es sordo y no puede oír nada, aunque él esté igualmente obligado a leerla, no puede yoxei a otros, ¿verdad? O sea, no puede salir de la obligación, ¿verdad? No puede hacer salir de la obligación a otros. Entonces, Megilá kosher. ¿Qué es una Megilá kosher? Y ahora todos deberán tener una Megilá kosher. ¿Verdad? ¿Qué es una Megilá kosher? Y le baja a la persona por palabra, porque es imposible escuchar del líder por el ruido y la conmoción del lugar. Cuando golpean con palos y hacen ruido, y es apropiado que cada judío se comporte de esta manera si puede. Entonces, es una misbah que cada persona lea desde una Megilá Kesherá, ya que si no escuchó una palabra del que está leyendo en voz alta para el resto, su lectura silenciosa lo saca de la obligación. Eso está en el Yacud Yosef 54:29. Y si uno lee desde una Megilá impresa, es primordial que se preste su máxima atención al Hasan, ya que si no escuchó una sola palabra en la lectura del Hasan, su lectura silenciosa no la reemplazará. Por lo tanto, no lo sacará de la obligación. Entonces, leer dos veces. Dice Rabí Josué ben Levi en el Masejet Megilá 4a, dijo lo siguiente: la persona tiene el deber de leer el rollo de Esther de noche y repetirlo de día, pues fue dicho en Teilín 22:3, Hashem llamó durante el día y en la noche. El Mejaber dictamina que uno está obligado a leer la Megilá por la noche y regresar y repetirla durante el día, durante toda la noche y el día respectivamente. Entonces la mitad del lugar señala que se lee dos veces para recordar el milagro que ocurrió cuando los judíos lloraron por su sufrimiento de día y de noche. Ok, vamos posponiendo otras mismas. Dice el Mejaber y dictamina que postergamos el estudio de la Torah para escuchar la Megilá, que no hay nada que postergue a la Megilá, excepto por un muerto, como ya lo dijimos, que no tiene quien lo reclame, ni nadie quien lo entierre, porque quien lo encuentra lo entierra primero y luego lee la Megilá. Y respecto, el Ramá dictamina de acuerdo con lo escrito por el Ram y el Beit Yosef, quienes opinan que todo esto es solo si se trata de una situación en la que uno puede hacer las dos cosas. Pero si es imposible hacer las dos, no hay una misma de la Torá que aparte la Megilá. Y el Mejar HaMizrahi dictamina que si el cadáver no reclamado es lo primero, es precisamente cuando le es posible leer después la Megilá. Entonces dice la Mishnah Berurá en el Simán 692.1 y escribe que incluso si la persona tiene a 100 personas en su casa para leer con él la Megilá, pero a la misma hora la comunidad la lee en la sinagoga, sigue siendo una misbah para el oír, para él o para la persona oír la lectura en la sinagoga con un grupo mayor de personas. Esto se debe al concepto de Berov Am Hadrat Melech. O sea, el rey es honrado por la mayoría del pueblo. Eso está escrito en Misley, capítulo 14, versículo 28. Entonces, hay una obligación de las mujeres, dice el Mejaber, y escribió que todos están obligados a leer o escuchar la Megilá, hombres, mujeres, extranjeros, residentes y esclavos liberados. Y el Rav Shlomo Ganfried, ¿verdad?, dice y dictamina que todos están obligados a escuchar la lectura de la Megilá, inclusive las mujeres, y por supuesto se debe entrenar a sus hijos en la lectura. Y el Yacud Yosef señala que si la mujer no puede ir a la sinagoga a escuchar la Megilá, tiene la obligación de escucharla en la casa u otro lugar donde haya alguien experto en leerla. Megilá para niños, la Mishnah Berurá en el Simán 689 dictamina en el 16, en el versículo 16, en el Daf 16,
que es una buena práctica traer a los niños a escuchar la lectura de la Megilá, para así educarlos en el mandamiento de publicitar el milagro. Por esta razón, la comunidad está acostumbrada a leer estos versículos en voz alta, como dice el Simán 6, en el Simán 690, 17, que son la esencia del comienzo del milagro, ¿verdad? Y su fin, y también así despertar a los pequeños que se duermen, y de esta manera prestarán atención a la lectura y se les leerán los versículos para enseñarlos. Los niños hoy en día trata también el Simán en el Berurá, en el Simán 689, en el CEF 18, y agrega que hoy en día, debido a nuestros muchos pecados, en cambio ya que los niños no solo no escuchan, sino que se desordenan haciendo que los adultos no puedan escuchar, y la única razón por la que los llevamos a escuchar la Megilá es para vencer a Hamán. De esta manera el padre no cumple el mandamiento de la educación en absoluto. Y en verdad, desde la perspectiva del mandamiento de la educación, cada padre tiene que mantener a sus hijos pequeños cerca de él y supervisarlos para que escuchen la lectura. Y cuando el lector llegue a mencionar el nombre de Hamán, Hagagita, al niño se le permite golpear como es su costumbre, pero eso no debería ser el propósito principal de llevar al niño a la sinagoga. Entonces, ¿cuál es la alajá de la práctica? La alajá le maasé. Entonces, vamos a hacer el resumen práctico de las alajot que hace el Raf Naftali Espinosa, y dice que se debe leer o escuchar la Megilá en la noche de Purim y en el día de Purim. La noche se considera desde la salida de las estrellas y concluye con el alba. En caso de que sepa que no va a poder leer la Megilá a la noche, como por ejemplo que declaren estado de sitio, podrá adelantar la lectura y leer la Megilá hasta 1 hora y 12 minutos antes de la puesta del sol. Y dentro de lo posible, es preferible leer la Megilá después que pasaron 72 minutos de la puesta del sol, de que el sol se ocultó. Entonces, la Megilá que se lee en el día deberá ser leída desde la salida del sol y hasta la puesta de este. Y si la hubiese leído luego del alba, también cumplió con la misma. La persona que no leyó la Megilá en la noche no podrá compensarlo con la lectura de la Megilá del día leyendo 2 veces. La mejor manera de cumplir la misma de Megilá es en un lugar con mucha concurrencia pública. Se debe interrumpir los cursos de Torah para leer y escuchar la Megilá, y aun si en los cursos de Torah hubiera 100 personas, se deberán reunir en el Beit HaKnesset, ¿verdad? O en la sinagoga, para escuchar la Megilá con más personas todavía, ya que es en honor de la misbah. Pero si sabe que en el Beit HaKnesset hay mucho ruido y no va a poder escuchar la Megilá con concentración, en ese caso podrá armar un grupo de 10 personas y leerla en ese ámbito. Entonces, la obligación de escuchar la Megilá rige tanto para los hombres como para las mujeres. Por lo tanto, mujeres que no pueden concurrir al Beit Knesset podrán escuchar la Megilá del Hazán, o en el caso de haber mucho ruido en el templo y no podrán escuchar la Megilá, deberán escuchar la Megilá de una persona experta en la lectura de esta. Entonces, el motivo por el cual las mujeres deben escuchar la Megilá, aún siendo una misma de acción que tiene un tiempo estipulado para cumplirla, y la regla general es que las mismos de acción que tienen un tiempo estipulado para cumplirla, las mujeres están exentas. En este caso es diferente, ya que las mujeres fueron parte de este milagro que ocurrió en Purim. Entonces, la persona que va a leer la Megilá en su casa, para que la escuchen las mujeres, antes de leerla deberá recitar las verajot correspondientes a la lectura, pero al finalizar la Megilá, al recitar la última verajá, no podrá recitarla si no hubiera como mínimo 10 mujeres que se hayan reunido para escuchar
escuchar la Megilá. Entonces la Megilá se debe escuchar de un hombre mayor de 13 años que habla y escucha, pero una persona que es sorda, aunque las personas escuchen lo que él dice, no podrá leer la Megilá. Pero si esta persona puede escuchar por intermedio de audífonos, no se considera sordo y podrá leer la Megilá. El que escucha la Megilá por intermedio de la radio, aunque sea vivo, aunque sea en vivo, ¿verdad? Aunque sea en vivo, no cumple con la misma, pero el que escucha las verajot de la Megilá por la radio, si es en vivo, deberá responder amén sobre las verajot. En un templo grande en el cual hay muchas personas, podrá leer la Megilá con un micrófono, siempre y cuando, si al quitar el mismo, de alguna manera se puede escuchar a la persona que la lee, pero si al quitarlo no se puede escuchar a la persona que la lee, no se deberá leer con micrófono. Hay una discusión entre los hajamim si la mujer que sabe leer la Megilá no puede, perdón, si la mujer que sabe leer la Megilá lo puede hacer y de esa manera que los hombres también cumplan con la misma. Por lo tanto, al haber tal discusión es preferible que la lea un varón, un hombre. En caso de que no haya un hombre que la sepa leer, la podrá leer una mujer mayor de 12 años. Es bueno escuchar a los niños, ¿verdad? A escuchar la Megilá, educarlos a que escuchen la Megilá, pero aunque sepa leer la Megilá, el niño no podrá leerla para mayores. Los niños pequeños, menores de 6 años, es mejor no llevarlos al Beit Knesset, ya que molestan al resto de las personas que concurrieron para escuchar la Megilá. Y aquel que los trae cargará con las consecuencias de los ruidos molestos de sus hijos y el consecuente impedimento de escuchar claramente la Megilá. Por lo tanto, los encargados de los templos deberán poner especial hincapié en que los niños no molesten ni hagan sonar matracas o silbatos en el momento de recordar la palabra Hamán, ya que ello perturbará el silencio y la concentración de las personas que deben escuchar con atención la Megilá. El ciego y el mudo deberán escuchar la Megilá de otra persona. Ok, antes de comenzar a leer la Megilá a la noche, se recitan 3 verajot. ¿Cuáles son estas? La primera, al-Mikra Megilá. La segunda, Sheasalizim. Y tercera, Shehejeyanu. Entonces, al repetir la Megilá en el día, deberá recitar solo las 2 primeras verajot, ¿verdad? Y no decir Shehejeyanu. Si se hubiera olvidado recitar la verajá de Shehejeyanu u otra verajá previo al comienzo de la lectura y lo recordó en la mitad de la lectura, podrá recitar la verajá en ese momento mientras no se haya terminado de leer la Megilá, ¿verdad? Si ya finalizó de leer toda la Megilá, recuerda que no recitó Shehejeyanu, podrá hacerlo antes de leer la Megilá al día siguiente. La persona que recitó las verajot en el Beit Knesset y leyó la Megilá podrá volver a leerla con todas sus verajot, incluyendo la verajá del Shehejeyanu, para que escuchen las mujeres en su casa. La persona que está de luto dentro de los 12 meses de su padre o su madre o dentro de los 30 días de otro familiar cercano podrá leer la Megilá en público, aunque esté esta persona recitando la verajá del Shehejeyanu, que se dice con alegría. Y aún las comunidades que acostumbran que las personas que están de luto no lea la Megilá si se trata del Hazán fijo del templo, y si no hubiera en el templo otra persona que la sepa leer como él, entonces esta persona, el Hazán, podrá realizarla. Si una persona está de luto y lee la Megilá solo o para las mujeres en una casa, podrá leerla recitando todas las verajot, según todas las opiniones, incluso la verajá de Shehejeyanu. Entonces, antes de comenzar lectura, ¿verdad?, de la Megilá, es bueno que el Hazán explique al público que ellos deben pensar en cumplir con la misma de escuchar la Megilá, y él con su lectura lo piensa incluir en esta misma. Es bueno que 2 personas estén paradas junto con el Hazán mientras recita las verajot y lea la Megilá,
uno a la derecha y otro a la izquierda. La persona que lee la Megilá debe permanecer de pie al recitar las Berajot y al leer la Megilá por respeto al público. Hay distintas costumbres acerca de cómo debe estar el público en el momento en que se lee la Megilá o que se recita las Berajot, ¿verdad? Entonces hay comunidades que acostumbran que el público se pare mientras el Hasan recita las Berajot y se sientan para escuchar la Megilá. Y hay quienes acostumbran que en todo momento el público esté sentado y cada lugar puede continuar con su respectiva costumbre, el que tenga. También en una casa en la cual se lee la Megilá, es bueno que se pongan de pie en el momento de recitar la Berajá, pero en el momento de la lectura podrán tomar asiento. Entonces, hay quienes dicen, y es un que antes de comenzar a leer la Megilá se debe desenrollarla, luego recitar las Berajot y leerla. Hay quienes opinan que la debe ir abriendo mientras la va leyendo y mantenerla abierta hasta el final de la Megilá, y así queda la alajá, así queda la alajá, así queda la ley, el dictamen, la alajá de Masé, la alajá de la práctica. Pero es bueno abrirla toda antes de comenzar a recitar las Berajot. Entonces, al final de leer la Megilá, antes de recitar la Berajá, posterior a la lectura, se deberá enrollar la Megilá y luego recitar la Berajá por ella. No se deberá recitar la Berajá mientras la esté enrollando. Al leer la Megilá, se deberá poner especial hincapié en su lectura, en no saltearse ni una palabra, ya que hay quienes dicen que si faltó una sola palabra en la lectura de la Megilá, no cumplió con la mitzvah. Por lo tanto, la persona que la lee deberá pronunciar bien cada palabra para que todos lo puedan escuchar y cumplir con la mitzvah. En los templos que los niños hacen ruidos al escuchar la palabra Amán, el Hasan deberá esperar hasta que finalice el ruido y volver a repetir la palabra anterior para el que no la escuchó como corresponde, ¿verdad? Entonces es bueno, dentro de lo posible, que la persona que escucha la lectura de la Megilá tenga en su mano una Megilá de pergamino kasher, para que en caso que no llegue a escuchar alguna palabra del Hasan, pueda leer de la Megilá Kesherá. Y si no pudiera hacerlo, que por lo menos tenga en su mano una Megilá impresa para poder leer alguna palabra que no hubiera podido escuchar. En caso de no tener una Megilá de pergamino en su mano, sino que tiene una Megilá impresa, solo debe seguir con la vista la lectura de la persona que está leyendo para el público y no deberá leer en voz alta, sino únicamente escuchar. Está prohibido hablar en el momento que se escucha la lectura de la Megilá hasta finalizar las Berajot posteriores a la lectura. Si la persona hubiera hablado en la mitad de la lectura y no hubiese podido escuchar en ese momento la lectura, deberá repetir desde el lugar donde no escuchó del libro que tiene frente a él y luego seguir escuchando a la persona que la lee. Se acostumbra a decir 4 pesukim, 4 versículos, todos juntos y en voz alta, que son los siguientes. Ish Yehuda, Balayla Yahu, Mordejai Yatzad, la Yehudim Hayetá. En Jerusalén se acostumbra que el público también recite el pasuk Ki Mordejai Hayehudi. Cabe aclarar que luego que el público lea estos pesukim, el Hasan debe repetir estos pesukim leyéndolos de la Megilá. El párrafo que recuerda los nombres de los 10 hijos de Hamán hasta la palabra Azaret, que deberá leer de un solo aliento, y es bueno comenzar desde el párrafo Hamesh Meot Ish. Y el motivo de esta costumbre es porque fueron colgados todos juntos, pero si no lo leyó de un solo aliento, también cumplió con la mitzvah. Es muy importante que la persona
que lee la Megilá lea la palabra Be'er de cada uno de los nombres de los hijos de Hamán de la Megilá. Y se debe poner especial hincapié, ya que están los nombres en una columna y la palabra Be'er en otra. Al finalizar de leer la Megilá, deberá enrollarla y recitar la verajá posterior que comienza Jael Haraf et Ribenu y finalizar con Jael HaMoshiach. Y si no hubiese recitado la verajá antes o luego de recitar la Megilá, cumplió con la misma. El público presente en la lectura de la Megilá puede recitar la verajá posterior a la lectura de la Megilá en voz baja junto al Hazán. Luego de finalizar la verajá posterior a la lectura de la Megilá, se acostumbra a decir el párrafo Harur Hamán Baruch Mordechai hasta Begam Harboná Sahur Letov. Y hay quienes acostumbran a decir este párrafo 3 veces. No se debe comer antes de la lectura de la Megilá, tanto a la noche como en la lectura de la mañana, pero sí se puede comer frutas. Una porción de tortas que pese menos de 56 gramos. Tomar té o café, pero es preferible no ingerir ningún alimento o bebida antes de la lectura de la Megilá. Entonces, la persona, mi querido Talmidín, con esto termino, que se encuentra en un lugar que no tiene una Megilá de pergamino kasher para leer, no deberá recitar la verajá del Sheheyanu al comer en la ciudad de Purim, ya que la verajá del Sheheyanu fue establecida solo para la lectura de la Megilá y deberá leer la Megilá de algún Humash o de alguna Megilá impresa. Baruch Hashem. Agradezco mucho a todos ustedes por haber estado pendientes de estas halajot de Purim y agradezco también al Jarraf Naftali Espinosa por haber enviado este estudio y bueno, lo hago ahorita para extensión a ustedes, para que ustedes, los también que estudian conmigo, puedan leerla, escucharla y atesorarla, Baruch Hashem. Hasta el próximo jueves para Shabbat Hamidot.